Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Ya hoy es domingo 2 de noviembre del 2025. Ya le dimos ayer la bienvenida al penúltimo mes de este año 2025, un año que va marcando una nueva etapa para la iglesia, pero también para cada vida de manera personal, por el final del año para recibir uno nuevo, a pesar de las condiciones en que los políticos de los partidos que administran desde los gobiernos pretenden hacer y deshacer. A pesar de todo eso, es una bendición poder marcar el calendario. Aquí estamos ya divididos entre el horario del Caribe, de otros países, ya con Estados Unidos. Ya está dividido en que en Estados Unidos ahora mismo es una hora más temprano, y cuando usted vea este videíto ya es una hora más tarde. Así que después de mucha lluvia, el sol está saliendo, hay un poquito de humedad. Hoy, que el calendario marca que hoy es el domingo que la iglesia institucional y la cual la iglesia protestante cristiana evangélica continúa valorando y utilizando para la adoración de cada domingo, hoy está declarado como el Día de Todos los Santos. Pero quiero establecer la diferencia entre lo que significa los que han muerto en los caminos del Señor, que son los santos que han muerto, que ya acabaron de sus obras y ahora duermen para levantarse, resucitar cuando Cristo Jesús vuelva, con aquellos que la iglesia institucional canoniza. Hay una diferencia muy grande, porque cuando usted va a cartas del apóstol Pablo, como a Filipenses, por ejemplo, cuando él saluda a los santos de la iglesia. O sea que los que son nacidos de nuevo, los que son redimidos por la sangre de Cristo y perseveran en los caminos del Señor todos los días, escudriñando las Escrituras y obedeciendo el mandato del Señor de vivir una vida santa a la vez que predica, son santos. O sea que todo lo que formamos parte del cuerpo de Cristo somos santos, porque Dios le dice al pueblo de Israel en Levítico que ellos deben ser santos, deben purificarse, porque Él es santo. Y Pedro, en su carta a la iglesia, también le dice a los nuevos creyentes, ya aquellos que vienen a ser añadidos al pueblo de Israel, que somos los cristianos, dice que nosotros debemos perseverar sin desviarnos del camino y ser santos, porque Dios es santo. O sea que todos los que están en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, son santos. No los que canoniza la iglesia institucional, la iglesia católica romana, no. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y que vive en obediencia a la voluntad de Dios expresada y revelada a través de su palabra, y lo que Él le revela a usted personalmente, es una persona santa, porque ha sido redimida. Entonces nosotros, atendiendo a esa santidad que el Señor espera de cada uno de los que forman su pueblo, el nuevo linaje, ese que Dios escoge ya después del bautismo de Jerusalén, cuando se abre la bendición, porque estamos también en el 21º domingo recordando ese evento de Jerusalén, confirmación del derrame del Espíritu directamente en la persona, como lo pronosticó, como lo dijo Joel, para que sucediera y eso nos alcanzara hoy. Hoy, aunque tenemos lecturas divididas, sugeridas para este domingo, yo me voy a limitar para las que están este domingo, porque ya en mi meditación de Facebook yo hablo de todas las que sugiere el leccionario cristiano, pero yo me voy a mantener en las que son asignadas para este día y que fueron leídas en el día de hoy, que es comenzando por el libro del profeta Daniel,
en el capítulo 7, en los versos 1 al 3 y 15 al 18, versos 15 al 18, que es donde Daniel tiene una visión y donde él le pide al Señor que les revele lo que quiere decir esa visión. Ustedes recordarán que Daniel tenía el don de revelar sueños, de decir el significado de sueños. Entonces, pero en esta oportunidad, en estos versos de este capítulo 7 de Daniel, él pide que se les revele qué significa la visión que él tuvo de los reinos. Y el Señor le dice así en los versos 15 al 18, que lo escribe Daniel. Dice: yo, Daniel, sentí que el terror se apoderaba de mí, y muy preocupado por todo lo que había visto, me acerqué a uno de los que estaban allí de pie, y le pedí que me explicara todo aquello, y él aceptó explicármelo, y me dijo: estos 4 monstruos son 4 reyes que dominarán al mundo, pero después el reino será entregado al pueblo del Dios Altísimo y será suyo por toda la eternidad. Y aunque el capítulo sigue diciéndole que él quería saber más acerca de esos 4 monstruos que él había visto en su visión, y que resultaba que, de acuerdo a la explicación, son 4 reinos que dominarán al mundo. Yo no sé cuántos de ustedes son amigos de estar interpretando profecías, pero nosotros, si queremos, por una parte, pedirle a Dios dirección, el mundo prácticamente tiene ahora una lucha en 4 gigantes, que son Rusia, la China, la India y Estados Unidos. Y fíjense que son naciones. No estamos hablando de grupo de naciones, como por ejemplo vendría siendo la OTAN, o como vendría siendo la OEA, o como vendría siendo las Naciones Unidas. Porque ni siquiera las Naciones Unidas, que supuestamente representan a todas las naciones del mundo, no forman parte de las Naciones Unidas. Entonces, cuando él habla de esos 4 monstruos que le dice la revelación, que son 4 reinos que dominarán al mundo y después será establecido el reino de Dios, podríamos pensar que tal vez serán esos 4. Usted sabrá. Usted tendría que leer mucha historia para poder entender y no ver noticias interesadas ni noticias que tienen una retórica definida, sino ir a la historia de esas grandes naciones para poder usted entender a la luz de la palabra, y que Dios le revele a usted si estamos en ese periodo en el que esas 4 naciones están dominando al mundo, porque de que están peleando entre ellas por el dominio total del comercio, de la moneda, de la cultura, de armamento, porque no vamos a hablar de cultura, porque cada país tiene su propia cultura y su propia fe, su manera de creer. Sí, en esas 4 áreas están llevándose el pleito, porque no hay quien le dé el paso al otro, pero eso no quita que esos 4 naciones tengan su propia fuerza por la que tenga que luchar para estar por encima de las otras. Y sin embargo, la Biblia habla de 4 reinos que dominarán al mundo. Ahora, por su parte, en la carta la encontramos en la carta que le escribe el apóstol Pablo a Éfeso, en el capítulo 1, en los versos del 11 al 23, donde Pablo le habla a la iglesia específicamente y presenta adoración a Dios por la obra salvadora de Dios. O sea, alaba a Dios por la obra que Dios hace de salvación en la gente por medio de la predicación. En los versos del 11 dice: Cristo me ha escogido de antemano para que tuviera parte en su herencia,
de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él, Dios, ha querido que yo sea de los primeros en poner mi esperanza en Cristo, para que todos alaben su glorioso poder. Gracias a Cristo también, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, abrazaron la fe y fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso nombre, su glorioso poder. Por esto, como sé, sigue diciendo Pablo en su carta, que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el glorioso Padre que es Dios, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifiesta a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido, eso es Pablo intercediendo por la iglesia de Éfeso, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a la derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Si Dios es santo, si Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque es Dios hecho hombre y nunca pecó, y es el que santifica a aquellos que han vuelto a Él, lo ha sellado con el Espíritu, haciéndolo propiedad de Él, la iglesia que persevera en la fe es santa. O sea que no se confundan con que hoy es día de todos los santos, aunque el propósito de la iglesia institucional de declarar este domingo que le continúa el 31 de octubre, que aunque fue el día que Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta del templo de Wittenberg para establecer que la iglesia tenía una base para volver a sus raíces, y la hizo pública, también coincidía con que los celtas, que son gente que vive en la parte este de Europa, tenían la costumbre que cada vez que ellos terminaban un periodo de cosecha, ellos pensaban, una práctica cultural, que si prendían velas, los espíritus se iban y la tierra iba a mantenerse hábil para la próxima cosecha, tener buenos frutos. Pero como todo el ser humano lo daña, como todo el ser humano lo va transformando y le va poniendo sus intereses hasta que pierde su originalidad, eso ha pasado con esa práctica de los celtas, que hoy, hasta hace 2 días, es lo que se llama Halloween, porque es el día de todos los santos también, como la iglesia institucional lo declaró. Halloween significa todos los santos. O sea que cuando usted lo usa
con el nombre de una fiesta pagana, con una celebración que comienza para pedirle a Dios que libere a la tierra de los malos espíritus para que dé buena cosecha, y ya se va transformando donde entra el diablo con su rabo para dañarlo todo. Imagínense cómo hasta hoy se le da más énfasis a todo lo negativo, a todos los cultos, donde muchos cristianos también cometen el error de celebrarlo, porque usan el disfraz y le ponen la excusa de los dulces con los niños. No, el cristiano no celebra Halloween. El cristiano celebra la santidad de los que pertenecen a la iglesia de Dios, no solamente aquellos que han muerto y ahora duermen en el Señor y que han terminado su obra y que nosotros nos recordamos porque sus obras siguen y debemos también imitar a esos que nos dieron un ejemplo, sino también los que forman parte hoy de la iglesia de Dios, que perseveran en la palabra de Dios, obedeciéndola y viviéndola. Y Pablo nos lo dice aquí, que Él es la cabeza, Jesús es la cabeza de la iglesia, y que el amor del Señor es para con todo el pueblo santo. O sea que esa santidad nos alcanza a nosotros, porque la Biblia dice también que sin santidad nadie verá al Señor. Y es cuando nadie lo verá cuando Él vuelva otra vez. Nadie lo verá cuando Él venga y por su iglesia y dos estén durmiendo y se lleve uno y deje al otro. Dos estarán trabajando en el campo, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Ni tampoco lo va a ver cuando los muertos resuciten, unos para vida eterna y otros para condenación. Así que nosotros tenemos en las manos un reto muy grande en estos tiempos últimos en que estamos, donde hay también, como dice Jesús, muchos rumores de guerra, porque yo decía hoy que sí, es verdad lo que dice el Señor, es verdad lo que dice la palabra, porque nosotros estamos en tiempos de rumores de guerra, porque unos no quieren soltar la guerra porque es un negocio, otros porque les significa control, otros porque es más riqueza, y otros porque permanecen en las posiciones políticas, especialmente en los congresos, que es donde se hacen las leyes, que las promulga el gobierno, porque un presidente X, al que le toque ese turno, la firma y eso lo hace ley. Pero está también la carrera armamentista, en la que hay muchas bombas atómicas, muchas maneras de que con un botón se puede desaparecer no solamente una nación, se puede desaparecer a muchísimas naciones, que eso significa millones de personas. Pero sin embargo, esa gente que tiene ya todas esas bombas, misiles o bombas atómicas o bombas biológicas o como sea, ninguno se atreve a detonarla, porque ellos sí quieren ir al cielo, pero ninguno de ellos se quiere morir. Y eso es interesante, ¿verdad? Entonces son rumores de guerra. Lo que uno tiene que mantenerse es orando para que el Señor toque el corazón de los gobernantes, como dice la palabra, que nosotros debemos orar por los que Dios pone en los gobiernos, porque Dios es el que quita y pone. Y si el que Dios puso a usted no le gusta, usted tiene que pedirle a Dios que le dé paciencia, porque el tiempo que esas personas estén ahí, esas personas van a cumplir un tiempo cuando Dios decida que lo cumplan. No porque usted lo diga, no porque usted haga, sino porque el Señor que lo puso le tiene su tiempo para cumplir propósitos que Dios tiene. Yo estaba buscando que hay una mala información que siempre se menciona, que Dios le da a los pueblos los gobernantes que se merece, y eso lo dice uno de los libros apócrifos o deuterocanónicos, que son de los libros que la iglesia evangélica cristiana no tiene incluido en el canon de la Biblia, sino que quien lo usa son algunas iglesias ortodoxas o la iglesia católica romana, y eso está en Eclesiástico, el libro de Eclesiástico, no se confunda con Eclesiastés. En el libro de Eclesiástico está donde habla de que los pueblos tienen a los gobernantes que se merecen. Y a eso no se le desmerita, porque se puede llegar a la conclusión de que cuando Dios habla de muchas maneras, aunque otros hayan decidido lo que hayan decidido.
pero a nosotros nos toca interceder por los gobernantes, trabajar por la ciudad, porque la bendición de la ciudad nos beneficia a cada uno de nosotros. Y nosotros como cristianos, como lo mencioné, tenemos un deber civil que también es parte de nuestro testimonio. Debemos pagar los impuestos, debemos obedecer las leyes que hacen los gobiernos, que hacen los congresos, promulgadas porque un presidente le pone la firma, y debemos obedecer porque somos personas que, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Y el mundo necesita ver algo diferente. Todo el mundo no puede estar haciendo y deshaciendo. Y por eso es que dice que el mismo Señor, cuando intercede por la iglesia, no te pido, eso le pide Jesús a Dios, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y no voy a seguir porque quiero ir al evangelio asignado para hoy, que es el evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en los versos del 20 al 31, donde nos trae la lección de lo que realmente cuenta ante Dios y el reto de amar a los enemigos. Dice así en el capítulo 6 de Lucas, en los versos del 20 al 31. Reitero que leo de la Biblia traducida de los originales, del griego, del hebreo, del arameo, que la Sociedad Bíblica, que fue la primera que publicó la Biblia en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que puede ser alcanzado por todo el mundo cuando la lee, un lenguaje sencillo, asequible. Y dice así en los versos del 20 al 31 hoy. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque todos ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron a los antepasados de esa gente, a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esta gente con los falsos profetas. Pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Fíjense el reto que el Señor nos trae a través de la lección del Evangelio, donde se conjuga el reto de vivir en un ambiente político, social y económico en el que mucha gente cree que la estabilidad, que la paz depende de un gobierno donde todo el mundo lo tiene por su Dios, el dinero, y le gusta recibir alabanza por las posiciones que tiene. Por eso es que muchos no salen de la cámara de televisión, porque quieren que lo estén viendo, porque quieren que los estén escuchando, aunque estén diciendo muchas mentiras, aunque otros estén diciendo la verdad, pero están perdiendo el tiempo delante de una cámara que total, esos periodistas van y dicen lo que las editoras le dicen que deben decir, que es de acuerdo a mantener
a la población desinformada realmente. Y sin embargo, el Señor dice, el ay de aquellos ante aquellos que reciben bendición. No importa que tengas hambre. Ahora, ¿hambre de qué tú tienes? ¿De la caja de espagueti? ¿O del dinero que te dé el gobierno cada mes? Que muchas veces muchos no lo necesitan y a quienes verdaderamente no lo necesitan no se lo dan. Pero no debería nadie recibir nada del gobierno. La gente debería trabajar porque el Señor dijo que uno debe comer del mismo producto del trabajo. Que uno tiene que trabajar para comer. Eso es bíblico. Pero los políticos, para ganarse la voluntad del pueblo y no salir nunca de las posiciones y seguir mintiéndolo para poder obtener el voto, pues le dan comida, pues le dan el cheque. Pero usted de verdad necesita del gobierno para comer. Porque es posible que usted no se nutra bien, es posible que usted no tenga todo lo que su cuerpo necesita en un plato de comida, porque no tiene las vitaminas, los minerales, las proteínas, el hierro, no tiene todo lo que su cuerpo necesita en base a los colores que dice, ¿verdad? El naranja, el verde, el marrón y así por el estilo. Sin embargo, está el insulto. ¿Cuánta gente no insulta a uno porque usted está predicando? A aquellos que usted viene, le toca la puerta y le cierran la puerta en la cara. O le ponen el letrerito en la puerta que dice que aquí somos católicos. No, usted no sabe en lo que usted está creyendo. Porque se supone que somos cristianos todos. Y se supone que usted tiene que darme un testimonio a mí de que usted de verdad es cristiano. Pero no me detenga con un letrerito pegado en la puerta porque eso es un insulto incluso. Además, a los ricos dice, ahora ustedes ríen. Ahora ustedes comen. Ahora ustedes están satisfechos. Pero ay, porque eso lo hicieron también los anteriores. ¿Y qué ha pasado con ellos? Pero está el reto de los enemigos. Porque el que le cierra la puerta a un cristiano, el que insulta a un cristiano, el que se burla de un cristiano, se está burlando de Dios y se convierte automáticamente esa persona en un enemigo. Es un enemigo suyo. Y sin embargo el Señor aquí está enseñando que uno debe tener amor por los enemigos. Si a usted no le gusta el gobierno que está, el que Dios puso, usted tiene que orar por ellos. Porque ese es su deber como cristiano, eso lo dice la palabra. Y hay mucha gente que me está oyendo y me está viendo y sabe más Biblia que yo, que sabe que es así. Entonces, ¿por qué perder tiempo engañando a la iglesia por beneficios personales, mintiéndole a la gente en lugar de decirle a la gente que busque de Dios, que es el que sabe que uno tiene necesidad de todo y es el que va a dar la bendición? Uno tiene que amar a los enemigos, no importa cómo el enemigo se porte con uno. Ahora, muchos dirán, pero si me da una galleta yo se la voy a devolver. Si me da una pescosá, como dicen los buenos dominicanos, yo se la voy a devolver. Mire, solamente Dios sabe qué usted hará en el momento que alguien se atreva a atacarlo físicamente. Solamente Dios sabe cómo usted va a reaccionar. Pero usted no puede hablar, usted lo que tiene que pedirle a Dios lo que le enseña en el Padre Nuestro. No me dejes caer en tentación. Líbrame del maligno. No me dejes caer en tentación. Líbrame del maligno. Porque a Jesús lo insultaron, a Jesús lo empujaron, a Jesús le dieron latigazos, a Jesús lo hirieron clavándole la corona de espinas. A Jesús lo empujaron y cayó en tierra y se peló las rodillas, se hirió sus manos. No solamente fueron los clavos. O sea, a Jesús lo persiguieron. Entonces, si usted dice que ama a Dios y que usted cree en su revelación humana, que es Jesús, usted tiene que ser como Jesús. No es solamente para lo bueno. Porque la fe se mide no en las circunstancias. No en las circunstancias, sino en creerle a Dios. Que si fuera por las circunstancias, yo creo que no habría ningún templo con gente. Porque a la gente no le gusta pasar trabajo. Porque la mayoría busca a Dios es porque tiene un problema y no precisamente para adorarlo y para agradecerle y para reconocer su grandeza y su misericordia y su bondad. Entonces, cuando Jesús dice que es el reto principal donde encierra todo, donde aquellos que van a recibir bendición, no importa en la condición que estén, la advertencia a aquellos que ahora están llenos y quieren todavía más,
Y el reto de amar a los enemigos, que dice que hagan a los demás lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. Mira, hermano, si usted quiere ser honrado, usted tiene que honrar. Si usted quiere ser respetado, usted tiene que respetar. Si usted quiere predicarle a una persona sobre el amor de Dios y que esa persona se arrepienta, usted tiene que vivir una vida santa que le demuestre a esa persona que usted es santo y que usted es una persona redimida. O sea que es un reto. El Señor nos da un reto en estos tiempos donde mucha gente quiere que se les resuelvan los problemas y que sea el gobierno que se los resuelva. Cuando el Señor es todo. Cuando el Señor es el dueño del oro y la plata. Cuando el Señor sabe cuáles son las necesidades y provee. Cuando el Señor sabe que uno, antes de abrir la boca, ya Él sabe lo que uno va a decir. Cuando el mismo Espíritu de Dios es el que intercede delante del Padre por nosotros. Cuando Él es que nos cuida, cuando Él es que nos protege, cuando Él es que pelea la batalla. Entonces, ¿qué más nosotros debemos hacer? Creerle a Él. Que esa fe que demostró Martín Lutero y que recordamos con 508 años el pasado 31 de octubre, y en el que porque la iglesia tuvo un despertar en que la palabra de Dios salió de las cuatro paredes del templo y a toda la gente, en el que la palabra de Dios llega a la mano de todo y todavía se está haciendo todo lo posible para que cada persona pueda tener la palabra de Dios en sus manos. Ese ministerio de esparcir la palabra escrita para que la gente la pueda leer, la pueda escudriñar, pueda Dios revelársele en ese tiempo de devocional personal. En este tiempo el Señor reta que si tú quieres el bien para ti, tú tienes que ser de bien para otros. Vivir en santidad, porque el Señor es santo. Y no olvides, todo aquel que es santo es el que verá al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay un estímulo que viene de Pablo, el apóstol, que él dice a la iglesia: yo no lo he conseguido ya, no es que yo lo he alcanzado, sino que yo prosigo a la meta para alcanzar aquello por lo cual yo fui llamado. Que Dios te bendiga.